No puedo decir que fue la peor noche de mi vida, porque aquí estoy contándola, pero te aseguro que fue la más extraña, una que nunca he podido explicar del todo. Todo ocurrió en la carretera libre que conecta Saltillo con Monterrey. Esa noche, algo que no puedo nombrar ni entender cruzó mi camino, y desde entonces, cada vez que regreso a esa zona, un escalofrío me recorre la espalda. Siempre he sido camionero. Desde joven, mi padre me enseñó a manejar y, con los años, me convertí en lo que soy, un hombre de carretera. Me acostumbré a las madrugadas, al olor del diésel y a la soledad que solo rompe el ruido del motor y las voces de otros colegas por el radio. La carretera es un espejo, solía decirme mi padre. Te muestra lo que llevas dentro. Si traes paz, el camino es suave. Si no, bueno, ya verás. Nunca entendí del todo sus palabras hasta esa noche. Había salido de Monterrey a eso de las 8 de la noche. Llevaba una carga de frutas que tenía que entregar al día siguiente en Zacatecas. Decidí tomarla libre, porque aunque es más lenta, hay menos tráfico y me gusta la tranquilidad. El clima estaba fresco y el cielo despejado. Nada parecía fuera de lo normal. La carretera estaba tranquila, con apenas uno que otro coche que pasaba en dirección contraria. Después de unas horas, detuve el camión en un parador cerca de Ramos Arizpe para tomar un café y estirar las piernas. Saludé al encargado, un hombre de cabello canoso que siempre está en su puesto, y me senté en una mesa junto a la ventana. Mientras tomaba el café, encendí un cigarro y llamé a mi esposa. Hablamos unos minutos, lo típico. ¿Cómo estaban los niños? Si el perro había roto otra maceta y si me aseguré de llevar mis pastillas para el dolor de espalda. Maneja con cuidado. Fue lo último que me dijo antes de colgar. Volví al camión y retomé el camino. Serían cerca de las 11 cuando pasé el último poblado antes de entrar a un tramo largo y solitario. Las luces del tablero iluminaban la cabina y el sonido del motor era casi hipnótico. Llevaba a una estación de música norteña como compañía, pero no tardé en cambiarla por el silencio. Siempre he creído que la noche tiene su propio sonido, y esa noche quería escucharlo. Poco después de la medianoche fue cuando lo vi. Estaba en una recta, con el paisaje abierto a los lados y la luna iluminando lo suficiente para distinguir la carretera. En la distancia vi los faros de un coche que venía en mi dirección. No era nada extraño, pero había algo en esos faros que no se sentía bien. El coche iba lento, demasiado lento. Pensé que tal vez estaba descompuesto o que el conductor estaba buscando un lugar para detenerse. Cuando me acerqué me di cuenta de que estaba completamente en mi carril. Toqué el claxon una vez y luego otra, pero no se movía. Pisando el freno bajé la velocidad y me preparé para maniobrar. En ese momento, el coche hizo algo que me dejó helado. Se detuvo por completo justo frente a mí. Lo que ocurrió después es difícil de describir. El coche, un sedán oscuro, parecía deshacerse, como si su estructura no pudiera sostenerse más. La pintura empezó a correrse como agua, los faros se apagaron y en un parpadeo el coche ya no estaba. En su lugar había un charco negro y brillante que parecía moverse por sí mismo. «¿Qué carajo?», murmuré mientras pisaba el freno con más fuerza. Mi tráiler se detuvo a unos metros de donde había estado el coche, o el charco, o lo que fuera. Apagué el motor y encendí las luces altas, tratando de entender lo que acababa de pasar. Pero no había nada, ni coche ni charco, solo la carretera vacía frente a mí. Encendí el radio y hablé por el canal que usan los camioneros en esa zona. ¿Alguien más anda por aquí? Estoy en la libre hacia Monterrey, pasando el kilómetro 50. Acabo de ver algo raro. Un silencio incómodo fue la única respuesta. Finalmente, una voz respondió. «Negativo, compa. Todo tranquilo por acá. ¿Qué viste?» No supe qué decir. ¿Cómo explicas algo así? «Nada, olvídenlo. Sigan rodando con cuidado», contesté. Encendí el camión de nuevo y me preparé para seguir adelante. Pero antes de avanzar, escuché algo. Fue como un golpe suave, como si alguien hubiera tirado una piedra contra la cabina.
Me giré hacia el lado del copiloto, pero no vi nada. Solo el cansancio, me dije, tratando de calmarme. Avancé unos kilómetros más, pero no podía quitarme de la cabeza lo que había pasado. Encendí otro cigarro, esperando que el humo me ayudara a relajarme. Fue entonces cuando lo vi otra vez. Era el mismo coche. Esta vez estaba detenido en el acotamiento, con las luces apagadas. Mi estómago se hizo un nudo. No puede ser el mismo, pensé, pero algo dentro de mí sabía que sí lo era. Reduje la velocidad, pero no me detuve. Mientras pasaba junto al coche, traté de mirar al interior. Las ventanas estaban tan oscuras que no pude distinguir nada, ni siquiera si había alguien dentro. Aceleré, queriendo dejarlo atrás lo más rápido posible, pero apenas había avanzado unos metros, cuando lo vi de nuevo, esta vez en mis espejos. Estaba detrás de mí, moviéndose lentamente como si me estuviera siguiendo. Toqué el claxon con fuerza, como si eso fuera a ahuyentarlo. «¿Qué quieres?», grité, aunque sabía que nadie podía escucharme. El coche aceleró de golpe, como si fuera a alcanzarme. Sus faros iluminaron la cabina, llenándola de una luz blanca y fría que me hizo temblar. Giré el volante con fuerza, casi saliéndome de la carretera, y luego se desvaneció. No sé cómo explicarlo, pero un momento estaba allí, y al siguiente ya no. No había rastro de él, ni siquiera en mis espejos. Decidí detenerme en la siguiente gasolinera. Necesitaba aire, café, cualquier cosa que me ayudara a calmarme. Cuando llegué, estacioné el camión y me bajé, sintiendo que mis piernas apenas podían sostenerme. El encargado de la tienda me miró con curiosidad. «¿Todo bien, amigo?» «Sí, solo necesito un café», respondí, evitando su mirada. Me serví un vaso y me senté en una mesa cerca de la entrada. Mientras tomaba el café, recordé algo que un colega me había contado hacía años. Me dijo que esa carretera tenía su historia, que varios camioneros habían visto cosas extrañas en ella. «Cosas que no puedes explicar», dijo, «y lo peor es que no te dejan en paz hasta que llegas a tu destino». Esa idea me puso la piel de gallina. Terminé el café y regresé al camión, decidido a seguir adelante. El resto del camino fue tranquilo, pero esa sensación de que algo no estaba bien nunca me abandonó. Llegué a Zacatecas al amanecer, entregué la carga y me dirigí al hotel donde iba a descansar. No le conté a nadie lo que pasó esa noche. ¿Quién me iba a creer? Pero cada vez que paso por esa carretera no puedo evitar mirar por los espejos, esperando no volver a ver ese coche. Porque si algo aprendí esa noche, es que hay cosas en este mundo que es mejor no tratar de entender. Era principios de otoño, y las lluvias de la temporada habían dejado las carreteras húmedas y resbalosas. Aquella noche había cargado sacos de cemento en Salamanca. Mi destino era una construcción cerca de Fresnillo. El cliente quería la entrega para el amanecer, así que no había tiempo que perder. Salí cerca de las 8 de la noche. La luna apenas asomaba detrás de nubes densas y grises. Me detuve en una fonda cerca de León para cenar algo rápido, unos tacos de bistec y café negro para espabilarme. En la mesa de al lado, unos traileros hablaban de cosas típicas, accidentes recientes, cambios en los costos del diésel y, como siempre, historias raras que suceden en las carreteras. Uno de ellos mencionó una camioneta fantasma que algunos decían haber visto girando en círculos en tramos solitarios. Solté una risa breve mientras pagaba mi cuenta y pensaba, los traileros siempre inventan cosas para matar el tiempo. Volví al camión, encendí el motor y retomé mi ruta. La carretera estaba casi vacía, solo se escuchaba el rugido constante del motor y el crujir de las llantas sobre el asfalto mojado. Había algo tranquilizante en esa monotonía hasta que llegué al tramo donde el verdadero terror comenzó. El reloj marcaba cerca de la medianoche, aunque no puedo asegurarlo con certeza porque nunca miré la hora. Fue en un tramo recto, donde la carretera se estrechaba entre campos abiertos.
No había postes de luz, solo la claridad limitada de los faros. De repente, en la distancia, vi algo que me hizo fruncir el ceño, las luces traseras de un vehículo. Al acercarme, noté que era una camioneta blanca, de esas que suelen usar para transporte ligero en los pueblos. Estaba en el carril contrario, pero no avanzaba. Giraba en círculos como si alguien la manejara sin rumbo, como un juguete en manos de un niño. Reduje la velocidad para esquivarla, pero a medida que me acercaba noté algo extraño. No había huellas de llantas en el pavimento húmedo. Era como si flotara apenas sobre el suelo. Encendí las luces altas y toqué el claxon. Nada. La camioneta seguía girando, como si no me viera. No había nadie a bordo, al menos no que pudiera distinguir. Mi piel se erizó. Pensé en detenerme, pero algo me decía que lo mejor era pasar de largo. Cuando finalmente giré el volante para rodearla, el vehículo simplemente se desvaneció. No fue como cuando alguien apaga las luces y desaparece en la oscuridad. No. La camioneta se desintegró frente a mis ojos, dejando una nube de polvo y un olor penetrante a tierra húmeda. Un escalofrío recorrió mi espalda. Respiré hondo y traté de calmarme. Es cansancio, me dije en voz alta, pero entonces escuché algo que me hizo agarrar el volante con fuerza. Era un murmullo, bajo y apenas perceptible al principio, como si el viento arrastrara palabras de alguien que no podía distinguir. Subí el volumen del estéreo, tratando de ignorarlo, pero las palabras parecían colarse entre la música. Era como si vinieran de todas partes, no del radio, ni de afuera. «¡Ya basta!», grité, más para mí que para cualquier otra cosa. Las voces cesaron de repente, dejando un silencio ensordecedor. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba por los retrovisores, esperando ver algo detrás de mí. Nada, solo la carretera vacía. Aceleré, convencido de que lo mejor era salir de aquel tramo cuanto antes. Pero apenas había avanzado unos kilómetros cuando vi algo en el camino que hizo que mi estómago se encogiera. Era la misma camioneta. Estaba detenida en medio del carril como esperándome. Me detuve a unos metros, con las manos sudando sobre el volante. Las luces traseras parpadeaban, pero seguía sin ver a nadie al volante. Por un momento pensé en llamar a alguien, pero la cobertura era inexistente en esa zona. Decidí rodearla de nuevo. Giré el volante con cuidado y avancé despacio, con los ojos clavados en el vehículo. Justo cuando estaba a punto de rebasarla, las luces se apagaron y la camioneta desapareció otra vez, dejando el mismo olor a tierra húmeda. Esta vez no fue solo el olor. Sentí como algo rozó mi brazo, algo frío y húmedo como la brisa de una cueva. «¿Quién anda ahí?», pregunté, sin esperar respuesta. Conforme avanzaba, las cosas solo empeoraron. Los murmullos regresaron, más fuertes y más claros. Ya no eran solo palabras incomprensibles, era una voz grave y arrastrada que repetía algo que no entendía del todo. Parecía un nombre o una advertencia, pero no podía estar seguro. De pronto, las luces del tablero parpadearon y el motor empezó a fallar. Logré orillarme justo antes de que el camión se apagara por completo. Bajé con la lámpara que siempre llevaba en la cabina y revisé el motor, aunque no soy mecánico. Todo parecía en orden, pero el camión no encendía. Estaba en medio de la nada, sin señal y con un frío que calaba los huesos. Decidí esperar un rato dentro del camión con la esperanza de que algo cambiara. Los minutos se sentían eternos. Entonces vi algo que me heló la sangre. En el espejo lateral, reflejada bajo la luz tenue de la luna, estaba la camioneta blanca estacionada detrás de mi tráiler. No escuché su motor, ni vi sus luces acercarse. Simplemente estaba ahí. Tomé mi lámpara y salí, decidido a enfrentar lo que fuera. Pero al rodear el camión, la camioneta había desaparecido otra vez. En su lugar había algo en el suelo, un pedazo de tela vieja y embarrada. Cuando la levanté, vi que tenía manchas oscuras como de sangre seca. Sentí que alguien me observaba.
Miré alrededor, pero no había nada más que campo abierto y la silueta de algunos árboles a lo lejos. Decidí intentar arrancar el camión una última vez. Subí a la cabina, respiré hondo y giré la llave. Para mi alivio, el motor rugió con vida. Sin pensarlo dos veces, pisé el acelerador y seguí mi camino, dejando atrás aquella maldita zona. Llegué a Fresnillo al amanecer, pero el peso de lo que había vivido no me dejó en paz. Mientras descargaban el cemento, me acerqué a un trabajador local y le conté, sin muchos detalles, lo que había visto. El hombre me miró fijamente y después de unos segundos me dijo: «Esa camioneta dicen que pertenece a un hombre que desapareció hace años. Algunos dicen que lo mataron por esas tierras y que su cuerpo nunca fue encontrado. Lo enterraron en algún lado y su espíritu sigue rondando, buscando justicia». Sentí que la sangre se me iba del rostro. No volví a tomar esa carretera, y aunque traté de olvidarlo, a veces cuando conduzco en la madrugada, todavía creo escuchar aquel murmullo extraño entre el ruido del motor. Manejé tráileres durante 20 años, atravesando todo México, desde las autopistas modernas de Nuevo León hasta los caminos quebrados de Oaxaca. Siempre me consideré un hombre de rutinas y lógica. Para mí no había misterio que no pudiera explicarse con las leyes de la física o la fatiga acumulada. Pero lo que me ocurrió aquella noche en la carretera a San Luis Potosí, entre Matehuala y un pueblo llamado La Bonita, cambió mi forma de ver el mundo. Era un hombre sencillo. La cabina de mi tráiler era mi hogar. En la guantera guardaba fotos de mi familia, una estampita de la Virgen de Guadalupe en el tablero y siempre al alcance mi termo con café negro. Conducir no era solo un trabajo, era un estilo de vida. Conocía cada truco, los mejores lugares para cenar, las gasolineras con baños limpios y los caminos donde el celular perdía señal. Esa noche transportaba un cargamento de maíz. Mi destino era Querétaro. No había nada inusual en el trayecto. Había tomado esa ruta docenas de veces, pero algo en el aire se sentía extraño. Era octubre y la neblina parecía espesa como nunca. Me daba escalofríos, pero lo achacaba al cansancio. Las horas largas y el constante rugir del motor tenían ese efecto en la mente. Todo comenzó alrededor de las 11 de la noche. La carretera estaba vacía y las luces de mi tráiler eran las únicas que partían la oscuridad. Pasé un letrero oxidado que anunciaba un desvío hacia un pueblo que no reconocí. Eso ya me pareció raro. Conozco los nombres de cada ranchería en ese tramo, y ese lugar, El Encanto, no lo había visto nunca. Seguí manejando. No le di más vueltas. A los pocos kilómetros vi algo a la distancia. Eran luces. Pensé que tal vez era otro tráiler, pero al acercarme, distinguí el perfil de un sedán pequeño, un modelo viejo, de esos que tienen los bordes cuadrados y pintura deslavada. El coche venía en dirección opuesta, pero su comportamiento era extraño. Se movía lento, como si estuviera decidiendo si detenerse o seguir. Le di un cambio de luces rápido para avisarle que estaba ahí. Nada. El coche siguió avanzando. Me di cuenta de que sus luces no se reflejaban en el pavimento mojado. En ese momento sentí una punzada de inquietud. Cuando pasamos uno junto al otro, algo en mi cabeza gritó que algo no estaba bien. Alcancé a mirar por el espejo lateral y lo que vi me dejó helado. El coche parecía estar al revés, no como si estuviera de cabeza, sino como si el mundo a su alrededor estuviera volteado. Los árboles, el cielo y hasta las estrellas parecían estar abajo y el suelo parecía arriba. Parpadeé y en un segundo todo volvió a la normalidad. El coche ya no estaba. ¿Qué demonios fue eso?, murmuré para mí mismo. Miré el retrovisor, pero no había nada, ni luces, ni señales de que alguien hubiera estado ahí. Quise convencerme de que era una ilusión causada por la neblina y la falta de sueño. Me aseguré de no estar quedándome dormido. Di un trago largo a mi café, encendí la radio y dejé entrar aire frío a la cabina.
pero algo en mi interior no estaba tranquilo. Una hora después, mientras avanzaba hacia una pendiente, algo llamó mi atención de nuevo. Fue como si algo cruzara la carretera frente a mí, algo rápido y oscuro. Frené por instinto y el tráiler gruñó mientras reducía velocidad. Pero al mirar bien, no había nada, ni animal ni persona, solo el eco del motor que resonaba en la distancia. Decidí detenerme un momento. Apagué el motor y salí de la cabina para estirar las piernas. La noche estaba fría y la neblina había cubierto todo. Mientras me apoyaba contra el tráiler, escuché un ruido extraño, algo parecido al crujir de hojas secas. Era un sonido tenue, pero constante. Miré alrededor, pero no había árboles cercanos, ni hojas, solo asfalto y monte bajo. Ya te estás imaginando cosas, me dije. Subí de nuevo al camión y reanudé mi camino, pero dentro de mí sabía que algo estaba mal. No había avanzado más de 20 minutos cuando lo vi de nuevo, el mismo coche, pero esta vez estaba detenido al lado del camino. Las luces traseras parpadeaban como si el conductor estuviera en apuros. Frené, indeciso. En el código no escrito de los camioneros, ayudar a alguien en la carretera es una regla de honor, pero algo en mi interior me gritaba que siguiera de largo. Contra mi mejor juicio, reduje velocidad y me orillé unos metros adelante. Bajé de la cabina, encendí mi lámpara de mano y caminé hacia el coche. No había nadie adentro, ni rastro de un conductor. La puerta del lado del piloto estaba abierta y el asiento parecía mojado, como si alguien hubiera salido deprisa. Miré alrededor, pero la neblina era tan densa que no se veía más allá de unos metros. De pronto, un golpe seco resonó detrás de mí. Me giré de inmediato, alumbrando con la lámpara. Era mi tráiler, pero algo no estaba bien. Las luces del remolque parpadeaban, aunque yo no había activado las intermitentes. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Caminé de regreso rápidamente y al llegar, todo parecía estar en orden. «Esto no es normal», murmuré. Decidí que era mejor seguir adelante. Mientras conducía, el ambiente dentro de la cabina se sentía cada vez más pesado. Las luces de la carretera, que normalmente eran reconfortantes, parecían más tenues, casi inexistentes. A mi alrededor, el paisaje parecía cambiar. Los montes bajos ahora tenían formas extrañas, como figuras humanas torcidas y alargadas. Cerré los ojos un segundo y respiré profundamente. «Solo es cansancio», repetía. De pronto, lo vi de nuevo. El coche estaba frente a mí, pero esta vez venía directo hacia el tráiler. Pisé el freno con todas mis fuerzas y el camión derrapó un poco. Sentí cómo el remolque se deslizaba detrás de mí, amenazando con volcarse. El coche no frenó. Estaba seguro de que nos íbamos a impactar. Pero justo antes de que ocurriera, el coche desapareció, así de la nada, como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé inmóvil, con las manos temblorosas sobre el volante. No podía moverme. Miré alrededor, pero no había señales de nada fuera de lo normal. Solo mi respiración y el zumbido del motor rompían el silencio. Decidí terminar el tramo lo más rápido posible. No quería pasar más tiempo en esa carretera, pero entonces ocurrió lo peor. Al tomar una curva cerrada, las luces de mi tráiler iluminaron algo que me hizo pisar el freno de golpe. Era el coche, estacionado en medio del camino. Esta vez, la figura de un hombre estaba de pie junto a él. Parecía estar esperándome. Sus brazos estaban rígidos a los lados y su cabeza estaba inclinada de una manera antinatural. No podía ver su rostro, pero algo en su postura me decía que no era humano. «Vete al diablo», grité y aceleré. Cuando pasé junto a él, sentí un golpe en el costado del tráiler, como si algo hubiera chocado contra él. Pero al mirar por el espejo, no había nada, ni el coche ni la figura, nada. Finalmente, vi un letrero que anunciaba un área de descanso. Apenas llegué, estacioné el tráiler y me bajé, temblando. Uno de los guardias del lugar me miró con curiosidad. «¿Está bien, amigo?», me preguntó. Asentí, pero sabía que no lo estaba. Le conté lo que había visto, esperando que me dijera que otros habían reportado algo similar.
pero solo se limitó a mirarme en silencio, como si supiera algo que no quería compartir. Esa carretera tiene historias, dijo al fin. Dicen que si ves un coche viejo, mejor no te detengas. No respondí. Subí de nuevo a mi camión y esperé a que amaneciera antes de seguir mi camino. Nunca volví a tomar esa ruta, y hasta el día de hoy, cuando pienso en lo que ocurrió, no sé si fue un aviso o una advertencia de algo más grande. Pero lo que sea que vi esa noche en San Luis Potosí, me hizo entender que hay cosas en este mundo que simplemente no podemos explicar. Aquel invierno, las noches parecían más largas de lo habitual. Llevo años manejando un camión de carga por las carreteras de México, recorriendo pueblos perdidos y rutas interminables. Es un trabajo solitario, pero no lo cambiaría por nada. Hay algo en el silencio del asfalto y el ronroneo del motor que se siente casi terapéutico. Sin embargo, hay noches como esa, noches que te cambian, noches que desearías poder olvidar. Era enero, una de esas semanas en las que el frío cala hasta los huesos. Había cargado en un almacén cerca de Guadalajara y mi destino era Ciudad Juárez. El trayecto iba a ser largo, pero tenía todo preparado. Café caliente en el termo, una cobija vieja en el asiento del copiloto y una playlist de norteñas que me ayudaban a mantenerme despierto en las horas más pesadas. Mi ruta incluía un tramo por la carretera libre de Zacatecas, una vía que siempre me había parecido tranquila, aunque solitaria. La noche estaba cerrada, apenas se distinguían las líneas del camino bajo la luz de los faros. Decidí prender la radio para escuchar algo diferente. Se reporta tráfico en la autopista principal, decía un locutor, pero no me preocupé. Yo iba por la libre, y por ese lado no suele haber mucha actividad. Mientras seguía manejando, noté cómo una neblina ligera comenzaba a formarse en los campos alrededor. Era normal en esas zonas altas, aunque siempre me ponía nervioso cuando se espesaba demasiado. Eran alrededor de las 11, o al menos eso deduje, porque la luna ya estaba alta. No tenía señal en el teléfono, así que dependía únicamente del reloj del tablero, y ese llevaba meses descompuesto. Había avanzado varios kilómetros sin ver ni un alma, cuando, de pronto, algo extraño llamó mi atención. A lo lejos, en el carril contrario, apareció un autobús. Al principio no lo noté más que como un par de luces que se aproximaban. Parecía un autobús viejo, de esos que se usaban en las décadas pasadas, con pintura desgastada y el logotipo de una línea que ya no existe. A medida que se acercaba, algo comenzó a inquietarme. No había reflejo de pasajeros en las ventanas, pero estaban completamente empañadas, como si dentro hubiera un calor sofocante a pesar del frío exterior. Cuando estuvo a pocos metros de mí, el autobús desaceleró hasta detenerse completamente al lado de mi camión. Bajé la velocidad por instinto, pensando que quizá el conductor necesitaba ayuda. Fue entonces cuando lo vi. Los rostros. Había decenas de rostros presionados contra las ventanas empañadas, como si la gente dentro estuviera pegada al vidrio. No eran pasajeros normales. Sus expresiones eran de angustia, los ojos hundidos y las bocas abiertas en gestos de gritos que no podía escuchar. La imagen me paralizó. No podía apartar la vista de esas caras. Algunas parecían más recientes, con detalles nítidos, mientras que otras lucían borrosas, como si se estuvieran desvaneciendo en la neblina. «¿Qué carajo?», murmuré para mí mismo, mientras apretaba el volante con fuerza. Un escalofrío recorrió mi espalda. De repente las luces del autobús se apagaron y, en un parpadeo, el vehículo entero desapareció. Giré la cabeza hacia atrás, pero no había rastro de él en la carretera. No sé cuánto tiempo me quedé detenido en el camino, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. Respiré hondo y decidí seguir adelante. Me dije que quizá estaba cansado, que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero algo dentro de mí sabía que no era eso.
Había algo más en esa carretera esa noche. A los pocos minutos, un tráiler apareció detrás de mí, iluminándome con sus faros. Sentí alivio al saber que no estaba completamente solo en ese tramo. Bajé un poco la velocidad para que me alcanzara y al emparejarse conmigo, el conductor me hizo señales con la mano. Bajé la ventana para escucharlo. «Oye, ¿todo bien?», me gritó mientras ambos seguíamos avanzando lentamente. «Sí, bueno, creo que sí», respondí, tratando de sonar casual. «Te vi parado. No es buena idea detenerse aquí, menos a estas horas». Su tono tenía un dejo de preocupación. «¿Por qué?», pregunté, curioso y nervioso al mismo tiempo. El hombre hizo una pausa antes de responder. «Hay historias raras sobre este tramo. Autobuses que aparecen y desaparecen, cosas que no tienen explicación». Mis manos se crisparon en el volante. No quise decirle lo que había visto. Me limité a asentir y agradecí su consejo. Él aceleró y se adelantó, dejándome solo otra vez. Por alguna razón, eso me hizo sentir más vulnerable. Encendí un cigarro para calmar los nervios y seguí conduciendo. Pasaron unas 2 horas más, o eso calculé, cuando el sueño empezó a ganarme. Encontré un área de descanso, una de esas que tienen un par de mesas de cemento y un baño mal iluminado. Apagué el motor y me recosté en el asiento. Intenté dormir un poco, pero cada vez que cerraba los ojos, las imágenes de esos rostros regresaban. Me incorporé y decidí bajar para estirar las piernas. El frío era más intenso de lo que recordaba, y la neblina había vuelto, cubriendo todo como un manto. Me acerqué al baño, más por curiosidad que por necesidad, y noté que la puerta estaba abierta. Había grafitis en las paredes, y el olor a humedad era insoportable. Justo cuando iba a dar la vuelta, escuché un ruido. Era como un golpe seco, algo que venía de adentro. «¿Hola?», pregunté aunque no esperaba respuesta. El ruido se repitió, esta vez más fuerte. Mi instinto me decía que saliera corriendo, pero algo me obligó a quedarme. Empujé la puerta un poco más y me asomé. El baño estaba vacío, pero las paredes interiores estaban cubiertas de algo que no había visto al entrar. Huellas de manos, como si alguien las hubiera dejado marcadas en el concreto húmedo. Eran pequeñas, más de lo que debería ser posible para un adulto, y estaban por todas partes. Un silbido cortó el aire detrás de mí. Me giré de golpe, pero no había nadie. Sentí un nudo en el estómago y corrí de regreso al camión. No me detuve a mirar atrás. Decidí no parar más hasta llegar a una zona más transitada. No me importaba lo cansado que estuviera. Algo me decía que si me detenía de nuevo, no saldría de esa carretera. Mientras avanzaba, los reflejos de los rostros en el autobús seguían apareciendo en mi mente. Era como si cada detalle se grabara más profundamente cuanto más intentaba olvidarlo. Unos kilómetros más adelante, la niebla se hizo tan densa que apenas podía ver a un par de metros frente a mí. Reduje la velocidad al mínimo. El silencio era abrumador, interrumpido solo por el motor del camión. Fue entonces cuando vi algo en el arcén, una figura. Era un hombre, parado junto a la carretera, con un sombrero ancho que le cubría el rostro. Llevaba un abrigo largo que parecía demasiado delgado para el clima. Reduje la velocidad aún más pensando que quizá necesitaba ayuda, pero cuando pasé a su lado, levantó la cabeza y lo vi. Su rostro no era humano. Sus ojos eran completamente negros y su piel parecía más de cera que de carne. Sonrió, una sonrisa imposible que se estiró mucho más allá de lo normal. Sentí que el corazón me dejaba de latir. Aceleré con toda la fuerza que el camión permitía y no miré atrás. Llegué a un pequeño puesto de comida unas horas después, completamente temblando. El lugar estaba desierto, salvo por un par de meseros que me miraron con curiosidad mientras me sentaba. Pedí un café y traté de calmarme. Uno de ellos, un hombre mayor con cara amable, se me acercó. «¿Todo bien, amigo?», preguntó,
mientras colocaba la taza frente a mí. Creo que sí. Solo fue una noche pesada. Mentí. Él asintió, pero su expresión cambió al verme más de cerca. ¿Vienes por la libre, verdad? Sí, ¿por qué? Pregunté, aunque algo en su tono ya me ponía en alerta. El hombre suspiró. Dicen que esa carretera está maldita, que si ves algo que no puedes explicar, es mejor que no hables de ello, y sobre todo nunca te detengas. No le respondí, no sabía qué pensar. Tomé mi café en silencio y regresé al camión. El resto del trayecto lo hice con el amanecer iluminando el camino, pero el miedo no desapareció. A veces todavía puedo ver esos rostros si cierro los ojos por demasiado tiempo. Desde entonces evito esa carretera, pero hay noches en las que sueño con ese autobús y al despertar siento como si algo me estuviera observando desde las ventanas empañadas. Esa semana, el trabajo me llevó a transportar maquinaria pesada desde Aguascalientes hacia Durango. El tramo inicial fue tranquilo, el motor del tráiler ronroneaba con fuerza constante, y el café que compré en un puesto al salir del pueblo me mantenía despierto. Pero, como pasa con muchos de nosotros en este oficio, el cansancio me alcanzó al caer la noche. Paré un momento en una estación de servicio para estirarme y checar las llantas, asegurándome de que todo estuviera en orden. Un empleado que barría el área de carga se acercó cuando me vio. Era un hombre mayor, de cabello blanco y piel curtida por el sol. Me saludó con amabilidad, pero algo en su mirada era extraño. ¿Para dónde va, amigo?, preguntó mientras me limpiaba las manos con un trapo de taller. Rumbo a Durango, pasando por la sierra, respondí. ¿Por el tramo viejo o por la nueva carretera?, inquirió, con un tono serio. La vieja, ahorro tiempo, aunque está un poco descuidada, contesté, pensando que ese era el camino más lógico. El hombre dejó de sonreír y me miró fijamente. Tenga cuidado por esos rumbos. Más de uno se ha arrepentido de tomar esa ruta después de medianoche. No le di mucha importancia en ese momento. Los rumores y cuentos son comunes entre los traileros y los trabajadores de las estaciones. Sin embargo, agradecí el consejo y seguí mi camino. Pasadas unas horas, la carretera vieja apareció frente a mí, angosta y serpenteante. El cielo estaba despejado, pero la luna apenas iluminaba el asfalto. Encendí las luces altas y puse música para mantenerme alerta. Los árboles a los lados del camino formaban sombras que se movían con el viento, y la soledad del lugar era palpable. De pronto, algo apareció a la distancia. Era un auto compacto, estacionado justo en el centro del camino. Frené de golpe y alcancé a detenerme a pocos metros de él. El coche era viejo, un modelo de los años 80, y sus luces traseras parpadeaban como si la batería estuviera a punto de agotarse. Toqué el claxon varias veces, esperando que alguien saliera. Nada. Bajé del tráiler con la lámpara en mano y caminé hacia el vehículo. Mientras me acercaba, noté que la temperatura del aire había bajado. Era un frío extraño, casi antinatural, que calaba hasta los huesos. Miré por las ventanas del auto, pero no había nadie dentro. Todo estaba en completo silencio, excepto por el crujido leve del pavimento bajo mis botas. Cuando estaba a punto de regresar al tráiler, algo llamó mi atención. El coche comenzó a hundirse lentamente en el asfalto como si la carretera lo estuviera absorbiendo. Al principio pensé que era un efecto óptico, pero no. El auto se deslizaba hacia abajo, dejando un rastro oscuro y viscoso en el pavimento. Retrocedí unos pasos, sin poder apartar la vista. La parte trasera desapareció primero, luego el techo y finalmente las luces delanteras. En menos de un minuto, el coche había sido tragado por la carretera. Corrí de regreso al tráiler y me subí de un salto. Cerré la puerta y puse el seguro, aunque sabía que no tenía mucho sentido. Encendí el motor
y traté de alejarme lo más rápido posible, pero mis manos temblaban tanto que me costó maniobrar. Avancé varios kilómetros, con el corazón a punto de salirse del pecho. Pensé en dar la vuelta y regresar a la carretera principal, pero algo dentro de mí me decía que seguir adelante era la única opción. Fue entonces cuando vi a un hombre en la orilla del camino, levantando la mano como si pidiera ayuda. Estaba vestido con un overol de mecánico, y sus ropas estaban cubiertas de grasa y polvo. Contra mi instinto decidí detenerme. Tal vez él podría explicar lo que estaba pasando. ¿Necesita ayuda?, le pregunté desde la ventana. Gracias por parar, dijo con una voz rasposa. Mi coche se descompuso más adelante, pero ya no lo encontré cuando regresé a buscarlo. Le invité a subir al tráiler, y él aceptó sin dudar. Mientras acomodaba su mochila en el asiento, noté que tenía una mirada cansada, casi perdida. Durante los primeros minutos ninguno de los dos dijo nada. Solo se escuchaba el rugido del motor y el golpeteo de las llantas contra el asfalto. Finalmente, él rompió el silencio. ¿Vio algo extraño en la carretera?, preguntó. Un coche que se hundió en el pavimento, admití, sin pensar en cómo sonaría. El hombre asintió lentamente, como si no estuviera sorprendido. No es la primera vez que pasa. Este lugar no es normal. Me contó que había trabajado como mecánico en un pequeño pueblo cercano. Una noche, mientras regresaba a casa por esa misma carretera, su coche se descompuso de repente. Al bajarse a revisar el motor, escuchó un ruido detrás de él. Cuando volteó, vio cómo su auto comenzaba a hundirse, de la misma manera que yo lo había presenciado. Desde entonces no puedo salir de aquí, dijo con un tono sombrío. He tratado de caminar hacia el pueblo o de encontrar ayuda, pero siempre termino de vuelta en la carretera. Es como si algo no me dejara ir. Su historia me puso los pelos de punta. Traté de mantener la calma, pero mi mente estaba llena de preguntas. ¿Era posible que estuviera atrapado en algún tipo de bucle? ¿Y yo, acaso, estaba destinado a compartir su destino? De pronto, el motor del tráiler comenzó a fallar. Las luces parpadearon y el vehículo se detuvo en seco, como si algo invisible lo hubiera forzado a detenerse. No puede ser, murmuré, golpeando el volante. El hombre a mi lado se quedó inmóvil, mirando hacia el frente con una expresión de puro terror. Seguí su mirada y vi lo que lo había paralizado. A pocos metros, la carretera se desmoronaba lentamente, como si fuera una alfombra que alguien estuviera desenrollando hacia abajo. La sensación de pánico era indescriptible. El hombre comenzó a gritar que debíamos salir del tráiler, pero yo sabía que no tenía sentido correr. La carretera nos había atrapado y no había escapatoria. De repente, el suelo bajo el tráiler comenzó a vibrar. Un sonido grave, como el rugido de una bestia gigante, llenó el aire. El pavimento delante de nosotros se rompió y del agujero emergió una figura oscura, imposible de describir con precisión. Era alta, casi como un poste de luz, y su cuerpo parecía hecho de sombras líquidas que se movían como si tuvieran vida propia. El hombre a mi lado gritó con todas sus fuerzas, y yo solo pude quedarme congelado, incapaz de moverme. La figura se acercó lentamente y con cada paso el frío se hacía más intenso. Cuando estaba a pocos metros, extendió lo que parecía ser un brazo hacia nosotros. En ese momento, mi mente se nubló. No recuerdo exactamente qué pasó después, pero cuando volví en mí, estaba sentado en la cabina del tráiler, estacionado en la estación de servicio donde había hablado con el hombre mayor. Todo estaba exactamente como antes, pero algo era diferente. El empleado ya no estaba, y la estación parecía abandonada, como si hubiera estado cerrada por años. Salí del tráiler buscando alguna señal de que lo que había vivido era real, pero no encontré nada. Decidí regresar por la carretera principal y olvidarme de la ruta vieja. Cuando llegué a Durango, nadie creyó mi historia,
Algunos colegas dijeron que había sido un sueño causado por el cansancio, pero yo sé lo que vi. Desde entonces evito las carreteras secundarias, especialmente por las noches. A veces, en mis sueños, vuelvo a esa ruta y veo el coche hundiéndose lentamente en el pavimento, recordándome que hay cosas en este mundo que no podemos explicar. Había salido temprano esa mañana de Cuernavaca, cargando maquinaria pesada para un cliente en Acapulco. Sabía que sería un trayecto largo, pero me gustaba manejar de noche, cuando el tráfico disminuye y todo parece más tranquilo. El clima estaba perfecto, sin lluvia, aunque el aire se sentía algo pesado, algo que en ese momento no tomé como una advertencia. La primera señal de que algo no estaba bien llegó pasada la medianoche. La autopista estaba casi desierta. Solo había visto uno que otro tráiler en los últimos kilómetros y algunos coches que, como yo, parecían aprovechar el silencio de la noche para avanzar. Iba concentrado en la línea blanca del asfalto, con la radio apagada, disfrutando de la calma cuando lo vi. Un coche apareció frente a mí como salido de la nada. Era un sedán oscuro, pero lo que me impactó fueron sus faros. Estaban cubiertos de algo que parecía sangre. No había otra forma de describirlo. Manchas espesas y rojizas que emanaban desde los bordes y cubrían casi toda la luz. Mi primera reacción fue frenar, pero el coche no se movía. Estaba atravesado en medio de la carretera. Encendí las luces altas del tráiler para verlo mejor, pero eso solo hizo que la escena fuera más grotesca. La sangre en los faros parecía brillar bajo la luz, y un olor metálico empezó a filtrarse en la cabina. «No puede ser», murmuré mientras giraba el volante para esquivarlo. Las llantas rechinaron en el asfalto. Pensé que iba a volcarme, pero logré estabilizarme justo a tiempo. Miré por el retrovisor para asegurarme de que no había golpeado el coche, pero ya no estaba. El sedán había desaparecido por completo. Lo único que quedó fue el olor, un hedor a hierro y algo más, algo rancio que no sabría describir. Encendí la radio para distraerme, intentando convencerme de que solo había sido un espejismo, tal vez un reflejo raro en los cristales o un truco de luces. Pero ese olor persistía, como si algo se hubiera quedado impregnado en el aire. Unos kilómetros más adelante, paré en una gasolinera para calmarme. No era muy grande, apenas una bomba de combustible y una pequeña tienda atendida por un señor mayor. El lugar estaba vacío, salvo por un taxi estacionado cerca del baño. Me acerqué al mostrador y pedí un café. «¿Mucho trabajo esta noche?», me preguntó el hombre mientras llenaba el vaso de unicel. «Más o menos, aunque vi algo raro en la carretera hace un rato», respondí, queriendo sonar casual. El hombre levantó la ceja, pero no dijo nada. Yo tampoco insistí. Sentía que si hablaba más del tema, le daría más poder a lo que fuera que acababa de experimentar. Mientras bebía mi café, me di cuenta de que el taxista me observaba desde el otro lado de la tienda. No me dijo nada, pero su mirada era inquietante, como si supiera algo que yo no. Decidí no quedarme más tiempo del necesario. Apagué el cigarro que había encendido y volví al camión. Al retomar la autopista, noté que el cielo se había nublado. La luna, que antes iluminaba el camino, ahora estaba oculta tras una capa gruesa de nubes. No me importó. Estaba acostumbrado a manejar en condiciones peores. Lo que me preocupaba era esa sensación de estar siendo observado. Miraba los espejos constantemente, esperando ver algo o alguien. Pasadas unas horas, el cansancio comenzó a hacerme estragos. Mis párpados pesaban y mis manos temblaban ligeramente al sujetar el volante. Decidí que haría una parada en el siguiente descanso que encontrara. Pero antes de que pudiera hacerlo, algo más sucedió. A lo lejos, en el arcén, vi una figura de pie. Al principio pensé que era un peatón, alguien que había quedado varado. Reduje la velocidad para no pasar tan rápido, pero a medida que me acercaba, sentí un escalofrío en la nuca. La figura era demasiado alta,
delgada de una forma antinatural, y no parecía moverse. Llevaba lo que parecía ser una túnica negra que ondeaba, aunque no había viento. Cuando pasé junto a ella, giré la cabeza para verla mejor, y mis manos casi soltaron el volante. Lo que vi no era un rostro humano, era una especie de máscara pálida, con ojos vacíos que parecían brillar en la oscuridad. Por instinto aceleré, pero mi tráiler empezó a fallar. El motor tosió un par de veces y las luces delanteras parpadearon. «No, no ahora», grité, golpeando el tablero, pero no hubo caso. Tuve que orillarme. Apagué el motor y traté de calmarme, pero antes de que pudiera siquiera pensar en qué hacer, escuché pasos. Pasos lentos, arrastrados, como si alguien caminara por el asfalto. No quise bajar del tráiler. Algo me decía que sería un error. Cerré la puerta con seguro y apagué las luces para que pareciera que no había nadie. Me quedé en silencio, escuchando esos pasos acercarse. De repente, el olor regresó, ese hedor a sangre y hierro que había sentido antes. Ahora era más fuerte, como si la fuente estuviera justo debajo de mi nariz. A través del parabrisas, vi algo que me heló la sangre. El sedán estaba de nuevo frente a mí, con los faros aún cubiertos de sangre, pero esta vez no estaba vacío. Dentro del coche había alguien, o algo, una figura oscura, con los mismos ojos vacíos que había visto antes. Me miraba fijamente. No recuerdo exactamente qué pasó después. Mi cuerpo actuó por instinto. Encendí el motor, que milagrosamente respondió, y aceleré como nunca antes lo había hecho. Pasé junto al sedán, sintiendo que algo golpeaba la parte trasera del tráiler, pero no me detuve. No podía detenerme. Llegué a Acapulco al amanecer, con las manos temblorosas y el corazón aún latiendo con fuerza. No le conté a nadie lo que había pasado. ¿Quién me creería? Solo me limité a entregar la carga y buscar un lugar donde descansar. Pero desde esa noche no he vuelto a tomar la autopista del Sol. Cada vez que alguien me pregunta por qué, invento una excusa, pero la verdad es que no puedo volver a pasar por ahí. Todavía sueño con ese sedán, con sus faros cubiertos de sangre y ese olor a muerte. Tal vez la carretera guarda secretos que es mejor no intentar entender, pero una cosa sé con certeza: la próxima vez que vea algo extraño en el camino, no voy a detenerme, porque algunas cosas no están hechas para ser enfrentadas.